Buen día, espero se encuentren muy bien. Nosotros somos estudiantes de la institución educativa del Progreso, del Carmen Rural, actualmente cursando el grado 11. Mi nombre es Juliana Sepúlveda García y mis compañeros son Valentina Elias Arango, María Camila Sepúlveda del Sate y Miguel Ángel Montoya Vanegas. Este video tiene un objetivo claro, el cual es conocer acerca de la parábola, su historia, definición y concepto, haciendo uso de un experimento llamado la parábola del agua. la parábola de agua. Tras construir un interesante experimento, 4 estudiantes desean explicar diversos conceptos que giran en torno a uno de los pilares matemáticos. Esta es la parábola, haciendo uso de una máquina que mediante el agua y un motor la lleva a un plano tridimensional. Bueno, lo primero que tenemos que conocer es un poco sobre la historia de la parábola. Entonces, la historia de la parábola nos dice que las secciones cónicas fueron descubiertas por el matemático Meneghmo en el estudio del problema de la duplicación, en el cual se podría observar la existencia de una solución utilizando el corte de la parábola con hipérbole. Años más tarde, esa teoría fue confirmada por los matemáticos Proclo y Eratóstenes. Como tal, el término de parábola se introdujo a la matemática gracias al matemático, valga la redundancia, Apolonio de Perche. Bueno, como lo escucharon anteriormente, se mencionó una serie de matemáticos, entonces conoceremos un poco qué introdujeron a la matemática o quiénes fueron ellos. Comenzamos por Meneghmo. Meneghmo fue un matemático y geómetra griego que nació en el siglo IV. Los aportes son que lo que introdujo a la matemática fueron el corte de un cubo utilizando la parábola y el hipérbole. Seguimos con Apolonio de Perche. Apolonio de Perche, dos términos que introdujeron a la matemática fueron el elipse, el espiral, la hipérbola, la parábola y la creación del tornillo. Bueno, vamos con Proclo. Proclo fue un neoplatónico griego y además uno de los últimos grandes filósofos clásicos. Vamos con Eratóstenes. Eratóstenes fue un matemático, astrónomo y geógrafo griego de origen cirenaico, y es conocido principalmente por ser la primera persona en calcular la circunferencia de la Tierra. Bueno, como mi compañera explicó, se habla de las secciones cónicas. Entonces vamos a dar una pequeña definición de lo que es la sección cónica. Bueno, se le denomina sección cónica a la curva de intersección de un cono en un plano que no pasa por su vértice. Ya conocimos un poco de la historia, ahora hablemos del concepto. Matemáticamente hablando, se nos refiere que el concepto es el lugar geométrico de los puntos del plano. Aquí hablamos de eso, todos sabemos que en un plano cartesiano podemos ubicar diferentes cosas, puntos por ejemplo, inclusive parábolas. Entonces con eso nos referimos al lugar del plano, que equidistan a un punto fijo. ¿Con qué nos referimos al término equidistar? Eso significa que hay un punto de referencia y dos puntos, tanto a su izquierda como a su derecha, que se encuentran a la misma distancia, el cual se llama foco, además de una línea recta fija que se llama directriz. Con todo esto también tenemos los elementos de una parábola, los cuales son el foco. El foco es un punto que se encuentra a determinada distancia del vértice de la parábola. Tenemos la directriz. La directriz es algo muy similar al foco, sin embargo no es un punto, sino más bien una línea recta. Tenemos el parámetro. El parámetro es la medida que tiene de distancia entre el foco y la directriz. El radio vector es si trazamos nosotros una línea recta desde el foco hasta el borde de la parábola, al igual que con la directriz. El eje hace referencia al eje Y de un plano cartesiano. El vértice es donde se intersecta la parábola con este eje, ya sea el X o el Y, aquí esto es independiente. Y por último, la distancia focal. La distancia focal es la distancia que hay entre el foco y el vértice de la parábola. Esta siempre se va a denotar con una P sobre 2. Ya lo vimos desde un punto de vista matemático, veámoslo desde un punto de vista geométrico. Entonces, el cual nos dice que la parábola es el resultante de cortar un cono recto con un plano. Como podemos ver en la imagen, tenemos un cono que es una figura geométrica. También vemos que el plano la está cortando. Y aquí en esta imagen se nos deja ver de un modo más claro. Conforme vaya bajando el ángulo de inclinación del plano que corta el cono, se van a formar diferentes figuras. Si es completamente vertical, tendremos un círculo. Bajaremos a una elipse, luego a la parábola y por último a la hipérbola. Bueno, a continuación procederemos a ver un poco sobre el experimento. Nosotros estamos acostumbrados a ver la parábola en un plano bidimensional, pero gracias a esta construcción la veremos en un plano tridimensional.
Además, esta nos permite establecer la relación que hay entre la fórmula de un líquido en rotación y su velocidad angular bajo los efectos del campo gravitatorio y la fuerza centrífuga. El campo gravitatorio son las fuerzas que representan la gravedad. Bueno, entonces, ¿cómo se construye este experimento? Primero que nada tendremos el recipiente, el cual es de vidrio y tiene unas medidas de 27 centímetros de largo por 20 de ancho y 4 de profundidad. También haremos una base de madera en él para poder que quede más firme a nuestra base principal, la cual también está construida de madera y se encarga de sostener nuestro motor. El motor es un motor de máquina de coser, el cual, como se mencionó previamente y se mostró en las diapositivas, gira a una velocidad de 8.500 revoluciones por minuto. Además, tiene soldada una lámina metálica que sirve no solamente para dar más seguridad, sino también estabilidad al recipiente. Una vez juntamos todos nuestros componentes ya armados, tenemos el resultado final. Como mi compañera mencionó anteriormente, se habló de la fuerza centrífuga. Entonces, ¿qué es la fuerza centrífuga? La fuerza centrífuga es toda la fuerza a la que está sometido un cuerpo cuando está en rotación y su desplazamiento es hacia afuera. Esta fuerza tiene una ecuación que es F mw al cuadrado por L, donde F es igual a fuerza centrífuga, M es masa, W es velocidad angular y R es distancia desde el origen. Bueno, una vez conocido este término, en el siguiente plano veremos como tal el experimento funcionando. Como pudimos ver, ya el experimento estuvo funcionando y girando, sin embargo este experimento es muy teórico. Y de la parte de la física, ¿cómo podríamos llevarlo al mundo de las matemáticas? Bueno, esto se logra gracias a las fórmulas. La fórmula principal para una parábola es y, que es igual a x al cuadrado más bx más c. Sin embargo, en un contexto en el cual tenemos una figura que está formada por agua en un recipiente que rota y tiene la gravedad de por medio, tenemos la siguiente ecuación que nos dice que y es la variable dependiente, es decir, el valor que tome x es el que ésta tendrá que tomar obligatoriamente, que es igual a w al cuadrado. W es la velocidad de rotación que tiene nuestro motor, 8.500 revoluciones por minuto, sobre 2 por g. G equivale a la gravedad de la Tierra es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, lo que significa que por cada segundo que pasa aumenta 9,8 metros sobre segundo, que multiplica a x, que como mencioné previamente es la variable independiente. Esta puede tomar el valor que nosotros queramos elevado al cuadrado, menos a elevado al cuadrado. Así como les mencioné previamente, la longitud de nuestro recipiente en la parte de arriba es de 20 centímetros. Por lo tanto, A debe ser la mitad, es decir, 10 centímetros sobre 3, y por último cerraremos el paréntesis. Bueno, pasamos a las aplicaciones. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a que las matemáticas solamente se plasman en una hoja, pero vamos a hablar de la parábola de agua en la vida cotidiana. Esta tiene muchas aplicaciones, pero vamos a hablar exactamente de la arquitectura. Entonces empezamos por hablar por Antonio Gaudí. Antonio Gaudí fue uno de los arquitectos que más aprovechó las parábolas para hacer la edificación de las construcciones. Nació el 25 de junio de 1852 y murió el 10 de junio de 1926. En la siguiente diapositiva vamos a ver las construcciones. Entonces, aquí podremos estar viendo un par de construcciones que nos muestran figuras paraboloides. ¿Por qué se hace esto en la arquitectura? Básicamente lo que se consigue con una forma paraboloide es que las fuerzas se puedan distribuir de mejor manera por el efecto de la gravedad. Esto nos permite reducir no solamente los materiales que se usan, sino también la cantidad de presupuesto que necesitamos para las mismas. Por ejemplo, podemos ver el viaducto de Segovia y el Gateway Park.
También tenemos una figura una imagen en la parte de arriba, que es el famoso Golden Gate de Estados Unidos. Aquí, aunque no es una parábola exactamente, de hecho es una catenaria, el concepto en arquitectura es el mismo. Buscamos distribución de fuerzas, como también reducir la cantidad de materiales que necesitamos para la construcción de las mismas. Diremos unas pequeñas conclusiones que nos dejó la elaboración de este proyecto. El uso de fórmulas lleva conceptos físicos a la matemática. Otra conclusión es que la parábola ha sido fundamental en el mundo de la arquitectura. Como tercera conclusión nos deja que gracias a elementos tan básicos como la madera y el vidrio podemos construir gráficos matemáticos tridimensionales. Y por último vemos que dependiendo de la velocidad que se le aplique a un líquido en rotación será la forma en la que se consiga formar nuestra parábola.